Bueno, muy buenas tardes para todos. Damos ahora sí inicio a este seminario. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer en nombre de todo el equipo de investigación, agradecerles que estén presentes, que participen de este seminario, que para nosotros es muy importante ya que vamos a tratar de colaborar planteando los avances que hemos tenido durante todo este proyecto de investigación. Así que bueno, les cuento rápidamente quiénes somos, de dónde venimos. Bueno, les cuento que este es un proyecto, como su título lo habrían visto ya, que se denomina De la oralidad procesal a la retórica jurídica. Este es un proyecto que fue presentado en forma conjunta con la Facultad de Filosofía y Letras, es decir, ambas facultades de la UNCUYO, y que tiene como plazo de vencimiento julio del año que viene. Un poco lo que nosotros nos planteamos en su momento cuando armamos este proyecto fue efectivamente analizar, comprender o tratar de realizar un aporte a la cuestión de la oralidad procesal. Justamente cuando planteamos el proyecto, la oralidad procesal ya era parte de los códigos de procedimiento, ya estaba como incorporada, tanto como regla como principio. Entonces se nos ocurrió plantear justamente un proyecto de investigación que tratara de reflexionar sobre el alcance de la oralidad. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué quisimos analizar la oralidad? Porque indudablemente la oralidad procesal, cuando se la planteó por diferentes motivos. Entre los argumentos por los cuales se la planteó fue, en primer lugar, por una cuestión de eficiencia judicial, la idea de acortar los tiempos, de lograr una justicia más rápida, más eficiente. También otro argumento fue la cercanía del magistrado con las partes, por ejemplo, mediante la audiencia de vista o, digamos, inicial. Y así fueron diferentes motivos por los cuales llevaron a cabo el cambio de la oralidad. Ahora bien, analizando un poco el aspecto que nos interesaba a nosotros, nos dimos cuenta que en realidad la oralidad, además de ser un requisito de eficiencia, un requisito de cercanía, indudablemente implicaba mucho más que estos requisitos. Entonces se nos ocurrió presentar el proyecto para tratar de entender la oralidad procesal en clave de retórica. ¿Y esto qué significa? Que un poco lo vamos a tratar de explicar hoy. Implica fundamentalmente entender la oralidad no como una cuestión meramente de estilo, de forma, de ornamento, sino que implica efectivamente otros aspectos a tener en cuenta. Es decir, lo que tratamos de buscar con este proyecto de investigación es tratar de tener una apertura mucho más abarcativa de la oralidad procesal, entendida no como una regla, un principio del proceso, sino que va acompañado de otros insumos que van a ser pertinentes a la oralidad. Es decir, lo que vamos a tratar de plantear es superar esa visión parcial o reductiva de entender a la oralidad como una cuestión de estilo, de ornamento, literaria o lingüística, del bien decir, sino que vamos a tratar de plantear una posición más abarcativa. Ahora bien, ¿qué implica esto? Implica fundamentalmente tener en cuenta, primero, una teoría de la argumentación. Yo no puedo hablar bien si no pienso bien previamente. Entonces, toda la teoría de la argumentación y todos los avances que hemos tenido, hoy por hoy, en los últimos años, vamos a tratar de ponerlos en valor, para que justamente nos ayuden a pensar, para poder después manifestar elocuentemente y persuasivamente lo que tengamos que decir. Pero además de la teoría de la argumentación, también vamos a ver la teoría de la elocuencia. Pero está claro que con esto no basta, sino que también tenemos que analizar la teoría del discurso. Entonces podemos decir que acá tenemos los tres grandes aspectos de la retórica, entendido como oralidad. Esto implica una teoría de la argumentación, una teoría de la elocuencia y una teoría del discurso. ¿Y esto qué va a implicar? Y va a implicar un abordaje totalizador de la oralidad. ¿Y esto qué implica? Detenernos en los aspectos lingüísticos, literarios, en los aspectos lógicos, que vamos a ver, formales, en los aspectos filosóficos, en los aspectos dialécticos y también en los aspectos tópicos. Es decir, vamos a tratar de ver a la oralidad con todo este abordaje, tratando de que todos estos aspectos me permitan un mejor abordaje de la oralidad. Ese va a ser el objetivo último que nos hemos planteado y creemos que es la mejor manera de entender la oralidad. De lo contrario, vamos a caer en visiones reductivas que en realidad van a plantear cuestiones menores que una cuestión mucho más abarcativa. Por eso vamos a tener en cuenta el proceso, el fin del proceso y a lo que yo debo arribar, que es a la verdad jurídica objetiva. Bueno, esos, en grandes rasgos,
sería el objetivo que nos hemos planteado como proyecto. Ahora bien, como ustedes saben, esto es un seminario y la idea a partir de ahora es que cada investigador vaya explicando cuál es su línea de investigación y después, al final del pequeño encuentro, ustedes pueden hacer preguntas a algún investigador en particular, porque me interesó alguna línea en particular, o preguntas en general del proyecto. ¿Sí? Así que ahora voy a hacer una especie de maestro de ceremonias para coordinar todo esto. Van a tener 10 minutos cada investigador para realizar su aporte, así que les pido a los investigadores que sean cumplidores con el tiempo, así podemos mantener este seminario. Así que bueno, reitero las gracias y empezamos con el primer investigador. Bueno, el primero que va a hablar es la doctora abogada Roberta Simone. Roberta es profesora de la Facultad de Derecho de la UNCUYO, es, digamos, abogada, especialista y magíster en magistratura y gestión judicial, actualmente doctorando en el doctorado de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Mendoza. Ella nos va a hablar de el alcance, de la complementariedad de la lógica y de la retórica en el argumento entimemático como recurso estilístico forense. Cuando quiera, Roberta. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer enorme poder estar en este seminario. Bueno, un honor este equipo de investigación que, la verdad, buenos compañeros, buenos colegas, buenos amigos. Bueno, la idea de este espacio, como dijo el profesor Bermúdez, es brindarles un poquito acerca de la línea de trabajo sobre la que vengo desarrollando en este tiempo y que engarza con este proyecto de investigación tan variopinto, con estas posibilidades maravillosas que nos da la complementariedad de las dos facultades y la necesidad de esa complementariedad que realmente se pone de manifiesto acá. El eje angular de mi trabajo, este título que por ahí suena demasiado suntuoso, presuntuoso y demás, en realidad es sencillo. Trabajo básicamente sobre la complementariedad de la lógica y la retórica, poniendo el énfasis en los aspectos lógicos de un argumento en particular que se utiliza, que utilizamos todos los días y del cual no somos conscientes, y los operadores jurídicos lo utilizamos muy a menudo, y en lo que tiene que ver con la oralidad surge de manera cotidiana, es el razonamiento entimemático o argumento entimemático. El razonamiento entimemático en realidad ha sido muy estudiado desde la época de Aristóteles. De hecho, existen distintas acepciones al respecto. Podemos distinguir 4 acepciones, según nos dice la Escuela Cordobesa, con Iruela de Fernández, que analiza esto. 2 de corte aristotélico. Una es la relación con el silogismo retórico, conocido como silogismo retórico, enfatizando justamente el aspecto persuasivo que tiene el ocultamiento o silenciamiento de premisas o proposiciones dentro de un discurso. También existen acepciones que aluden al nudo entimemático, o sea, aquellos aspectos subjetivos o psicológicos de los motivos no expresados en un razonamiento. Y por último, la definición que a nosotros nos interesa y sobre la que yo he venido trabajando, simplemente una mirada desde una perspectiva, desde un punto de vista de análisis lógico, como un silogismo expresado siempre en forma incompleta. Entonces, donde algo falta, donde nos falta o bien la premisa mayor o la premisa menor o la conclusión, pero no porque falten en el razonamiento, que se vería privado de validez, sino porque justamente está silenciado por distintos motivos. El tema es ver cómo se complementan ambos aspectos, el aspecto lógico y el aspecto retórico, porque muchas veces nos podemos ver cayendo en errores, sobre todo, bueno, en errores que invalidarían procesos, que invalidarían decisiones judiciales, que invalidarían razonamientos generales, si ese silenciamiento en realidad no es silenciamiento, sino que es omisión. Entonces, es el poder observar el razonamiento lógico, tener la claridad
para poder analizar el silogismo tan presente en la lógica forense y en el discurso forense, y bueno, y valernos de estos recursos, que también han sido recursos estilísticos por excelencia y que los utilizamos a diario, pero sin omitir la existencia del razonamiento formal de fondo. Y esto tiene que ver también con los fundamentos que hacen a una buena argumentación y que tienen que ver con los principios de verificabilidad y racionalidad. En esto es muy importante lo que nos dice Guibur respecto, en la lógica en el derecho, respecto de las clases de racionalidad que no pueden faltar. Y no puede faltar la racionalidad teórica, la racionalidad práctica y la racionalidad moral o razonabilidad de la que hablamos. Es necesario lengarse de estos tres y por lo tanto son necesarias las tres perspectivas de anclaje, tanto la perspectiva formal como la material y la pragmática. Entonces, ¿cómo juegan esto? Y cómo juegan justamente en el marco de un razonamiento donde se silencian premisas. Esa es básicamente la línea de investigación que estoy siguiendo en este momento. No quisiera extenderme mucho más por el tema del tiempo, pero sí, bueno, partiendo de la base de que, como dice Olsen-Girardi, estamos ante ante un discurso jurídico que de por sí es débil. El discurso jurídico, en terminología de Olsen-Girardi, padece de una debilidad íncita. Debilidad que no debe ser malentendida, sino que tiene que ver justamente con que se trata de un discurso práctico y que como tal, como su objeto de estudio recae sobre la actividad humana, recae sobre la libertad. Entonces, lógicamente, no rige el principio de necesidad y hay cuestiones que muchas veces son olvidadas en este decurso y tenemos que analizarlo no desde una perspectiva fría, matemática, como podría ser la lógica pura, pero que sí la lógica nos proporciona recursos valiosísimos a la hora de tratar de hacer un análisis serio y profundo de la argumentación que llevamos a cabo todos los días los operadores del derecho. En eso estoy, esa es la propuesta por el momento de analizar esta complementariedad entre estos dos aspectos en el análisis de este recurso estilístico que utilizamos los operadores jurídicos todos los días y que sin lugar a dudas está muy presente en las sentencias de nuestros jueces. Cedo la palabra, no sé cómo estoy como en el tiempo, espero no haberme excedido. Bueno, gracias Roby, gracias, muy claro la propuesta, así que después dejamos también abierto al que quiera profundizar el tema, después que quieran preguntarte alguna cuestión en particular. Así que te agradezco por cumplimiento del tiempo ahí. Muchas gracias. Bueno, después sigue Cintia Vallardi. Bueno, Cintia nos va a hablar sobre los buenos y malos argumentos, su relevancia en los casos difíciles. Bueno, Cintia es abogada, también magíster en Derechos Humanos, actualmente también es docente y funcionaria de la Facultad de Derecho de la UNCUYO, así que bueno, y parte del proyecto de investigación. También es doctorando, tiene una tesis sobre Atiense y los casos difíciles, así que bueno, Cintia, te escuchamos. Muchas gracias, Fer. Bueno, reitero mis agradecimientos y los saludos que hizo Robbie al principio. La verdad que es un placer formar parte de este equipo. Y bueno, yo quiero ver si les puedo compartir un poco la pantalla. A ver si me deja. Porque es una pequeña presentación como para no excederme el tiempo. La idea es que fuera una ayuda a memoria, pero creo que va a ser todo porque se me fue la mano. ¿Se ve? ¿Sí, no? Perfecto. Perfecto. Bueno, mi tema, como bien decía Fer, de estudio doctoral son los casos difíciles. Y un poco entré en esta temática de los casos difíciles como excusa, en realidad, para estudiar un poco lo que en la facultad me había dejado como gustito a poco, que es toda esta nueva corriente, que también es un poco nueva, del derecho como argumentación, de la teoría argumentativa del derecho. Entonces era como una excusa y también un caso puntual para meterme de lleno en esta temática. Y un poco el tema que hoy elegí para compartir con ustedes es una pieza de la teoría de la argumentación jurídica que me parece muy valiosa, en el cual se enmarca, obviamente, en los casos difíciles.
Quiero partir con de una frase de la retórica de Aristóteles que me parece muy gráfica al respecto bueno, en realidad podía ser la frase que disparara este momentito o que culminara. Pero dice un poco así: la retórica es útil porque por naturaleza la verdad y la justicia son más fuertes que sus contrarios. De modo que si los juicios no se establecen como se debe, será forzoso que sean vencidos por dichos contrarios, lo cual es digno de recriminación. Me parece muy gráfica y muy interesante esta frase de Aristóteles, porque un poco en mi estudio de los casos difíciles, el problema se da justamente en la resolución de los mismos, donde es muy difícil encontrar la respuesta a un caso difícil porque es controvertido, porque la sociedad en general o en su conjunto y el medio jurídico no se pone de acuerdo, porque hay más de una respuesta que parece ser la correcta. Entonces, ¿qué pasa cuando vos te enfrentás contra un adversario o no, contra una persona que piensa distinto a vos y querés resolver un conflicto o un problema mediante argumentos, y los dos tienen la misma calidad de argumentos? ¿Quién va a ganar? Y bueno, en la tradición retórica estaba mucho el tema de los sofistas que engañaban por ahí mediante argumentos, pero no tenían como la verdad y la justicia. Entonces se plantean mucho las discusiones por ahí en los foros, que si, bueno, por ahí puede venir alguien que mediante engaños, pero buenos argumentos, en teoría, puede engañar a otra persona y persuadirla con su argumento para resolver una situación o un problema de una manera en realidad injusta. Bueno, y me parece muy gráfica esta frase de Aristóteles donde dice, mira, no, en realidad la verdad y la justicia son más fuertes. Entonces, si vos tenés verdad y justicia, además de buenos argumentos, es casi imposible que puedas perder. Y si perdés, va a ser digno de recriminación. Entonces, qué importante es estudiar la teoría de la argumentación jurídica para saber cómo argumentar, cómo hablar bien, cómo expresarnos bien y no perder en un enfrentamiento, ¿no es cierto?, o en la resolución de algún caso jurídico complejo por una negligencia meramente propia, digamos, que no sea imputable, digamos, a nosotros. Bueno, entonces por eso mi título, buenos y malos argumentos, su relevancia en los casos difíciles. Podemos determinar que existen buenos y malos argumentos a la hora de juzgar, por ejemplo, una sentencia. Me voy a centrar acá sí muy en concreto, porque es lo que hace Atienza, que es el autor que vengo estudiando, en la línea de la teoría de como argumentación vista desde el juez o vista desde el magistrado, ¿no es cierto? El magistrado de apelación, dice Atienza, pero en realidad yo es el magistrado en general. Y bueno, parte de Atienza de que la argumentación es justamente una actividad argumentativa que lo que busca es resolver problemas. La argumentación es el camino para resolver problemas. Y este final de la argumentación en el derecho, y sobre todo en las sentencias que los podemos ver o no, puede ser también informes técnicos o pericias, tiene una finalidad. Y esta finalidad puede ser un enunciado directivo o un enunciado informativo. Generalmente la diferencia o la finalidad de la argumentación en el derecho cuando nos centramos en una sentencia va a ser el enunciado directivo, es decir, una adecuación del mundo al lenguaje. Por ejemplo, hay que condenar, o como juez, condeno a X a la pena de 10 años, lo que sea. Pero no siempre se llega a una sentencia y a este enunciado directivo. A veces el enunciado puede ser informativo y tenemos informes donde los jueces, por ejemplo, en realidad, bueno, yo lo veo, soy más de la línea de estudiar el tema de los derechos humanos y el sistema interamericano, y lo veo mucho en los informes o en las opiniones consultivas, donde los jueces lo que hacen es interpretar, por ejemplo, artículos de la Convención. Entonces, elaboran informes donde más bien informan sobre cómo interpretar determinados artículos de la Convención Interamericana, o bueno, puede ser un tribunal constitucional que interpreta la Constitución para poder aplicarla. Entonces, esas interpretaciones no van a ser una adecuación del mundo al lenguaje, sino más bien del lenguaje al mundo, y van a ser enunciados informativos, no necesariamente directivos. Entonces van a poder interpretar o van a decir debería condenarse, la redacción sería debería condenarse a X a la pena de 10. ¿Ven cómo cambia un poco la conclusión del se condena al debería condenarse? Una es más bien informativa y la otra es la directiva que se encuentra generalmente en las sentencias. Esto lo destaco porque quiere decir que la argumentación en realidad del derecho no necesariamente termina en algún enunciado directivo o definitivo, y otras veces sí. Entonces, como conclusión podemos decir que la resolución argumentativa a un problema no es lo mismo que la toma de decisión al respecto. Puede venir con una toma de decisión al respecto, como es en el caso de las sentencias, pero no necesariamente esta argumentación que se da de un problema termina en una decisión. Puede terminar, como decía recién, en una interpretación, en un informe o en una valoración. Bien,
Cuando hablamos de la argumentación o de la teoría de la argumentación como resolución de un problema, tenemos que entender primero qué es un problema jurídico o analizar un poco el problema jurídico. Todas las definiciones o conceptos que yo un poco les voy a transmitir en este momento son todas sumamente polémicas. Yo les transmito más que nada las que vengo estudiando, que son del doctor Atienza, y que, bueno, trata en realidad de congeniar un poco todas las ideas o las corrientes. Entonces, ¿cuáles son los elementos de los problemas jurídicos? Bueno, que es un problema práctico, sí, es un problema social, es un problema de la realidad, un problema real o potencial, es un problema que está estructurado, puede estar bien estructurado, mal estructurado, bueno, como decía Robin recién, el silogismo le puede faltar algo, puede ser un problema estructurado en forma fácil o en forma difícil, como les decía recién. El caso a resolver puede ser muy simple, tener una norma y un hecho que fácilmente me lleva a la conclusión, o puede ser un caso mucho más difícil donde la interpretación de la norma o el encasillamiento del hecho en la norma sea mucho más complicado. Pero bueno, va a estar estructurado de alguna manera. El problema jurídico va a estar inmerso en un medio institucional, lo cual nos va a limitar mucho más la argumentación y la valoración, ¿no es cierto? Vamos a tener leyes, vamos a tener constituciones que nos van a ir también condicionando esta interpretación. Va a afectar siempre valores morales. Cuando hablo de valores morales, hablo del objetivo, digamos, que protege, digamos, esa ley, el objeto que hay que detrás, que se trata de proteger. Y va a tener un lenguaje, una importancia, y el lenguaje, perdón, va a tener una importancia fundamental. Va a ser un lenguaje obviamente técnico, como es el lenguaje del derecho, y que va a tener mucha importancia, sobre todo en la interpretación de las normas o de los derechos en general. Bien, para resolver estos problemas jurídicos en la tradición retórica, como recién le citaba a Aristóteles, tenían diferentes etapas argumentativas. Decía, había un caminito de esta actividad argumentativa que me resolvía un poco el problema jurídico y a veces los problemas no jurídicos también. Estas etapas estaban involucradas diferentes momentos, que eran el inventio, la expositio, el elocutio, la memoria y la actio representatio. No voy a entrar por cuestiones de tiempo, obviamente, en cada uno, pero más o menos para que vean cuáles eran las etapas argumentativas para resolver un problema en la tradición retórica, que después Manuel Atienza toma, digamos, y convierte en otra clasificación muy parecida. Entonces, para la tradición retórica, la argumentación resolvía un problema. Tenía como objetivo, como fin, la resolución de un problema, que significaba cómo persuadir a un auditorio a partir de cierta situación inicial. Ahora, para persuadir a un auditorio y llevarlo de una situación inicial a otra, teníamos un subproblema, o tenían en su momento un subproblema, que es cómo componer un discurso que logre esa finalidad. Bueno, para componer un discurso que logre esa finalidad, tenemos que saber cómo argumentar. Y para la tradición retórica, para tener buenos argumentos, teníamos que seguir un poco todas estas etapas argumentativas, ¿sí? Bien, ¿cómo argumentar entonces? Bueno, queda claro que para la tradición retórica y hasta para Manuel Atienza, y actualmente la mejor forma de argumentar es la actividad de argumentar. Ya por ahí no nos alcanza con el silogismo jurídico y la lógica pura, no nos alcanza con identificar solamente las premisas, sino que tenemos que hacer una actividad mucho más compleja. Y esta actividad se resalta sobre todo en los casos difíciles. ¿Por qué en los casos difíciles? Porque los casos difíciles son justamente aquellos que requieren una justificación externa, es decir, justificar cada una de las premisas, justificar la premisa normativa, justificar la premisa de hecho para poder llegar a una conclusión. Entonces, esta actividad de argumentar va a tener como fin una visión retórica que trata de producir un discurso que se puede planificar. Es el objeto, producir un discurso que se puede planificar. ¿Cómo planificamos este discurso? Bueno, como les decía, Atienza lo que hace es reformular las etapas argumentativas de la tradición retórica y las identifica o las resume en estas cuatro. Identificación y análisis del problema, propuesta de una solución, comprobación y en su caso revisión de la solución y la redacción de un texto o elaboración de un esquema para la exposición oral. Como verán acá, es lo que generalmente por ahí se dicen. Yo cuando hablo con colegas me dicen, no, bueno, nadie va a hacer todo el proceso argumentativo que propone Atienza o que se proponía en la tradición retórica, porque el juez lo primero que hace, lee el expediente y toma la decisión o propone la solución o ya tiene formal concepto. Atienza no desconoce esta realidad, dice, de hecho se hace así, se propone una solución, pero después a través de la actividad argumentativa, el juez lo que va a hacer, si es un juez racional y que busca la verdad y la justicia, va a comprobar, digamos, toda esta línea argumentativa y en caso de que no le coincida, va a revisar esa solución. Bien, entonces, como conclusión, más o menos lo que yo quería que llegar. ¿Existe una buena y una mala argumentación? Sí, podemos hablar objetivamente de una buena y una mala argumentación, podemos analizar objetivamente las sentencias de los jueces, pero hay que tener en cuenta que argumentar bien, dice Manuel Atienza, no es solo una cuestión de técnica, es no solo saber y elaborar todo este proceso o este caminito o esta actividad, sino que también para argumentar bien hay que tener ética.
Manuel Atienza parte también como quintiliano de que el buen orador es el hombre bueno, experto en hablar bien. ¿Qué significa el hombre bueno? Es el hombre moderado, era el hombre valiente, el hombre que tenía un sentido de la justicia. ¿Y por qué para ellos esto es importante? Y porque el objetivo de esta argumentación, de este discurso, ya sea escrito o ya sea oral, tiene un objetivo, que es el persuadir. Y el persuadir requiere varios elementos. Racionales, que es lo que te enseñan. En los argumentos racionales son aquellos que se pueden hablar de verdad o falsedad. Emocionales, estos argumentos también forman parte, digamos, de la argumentación, que buscan deleitar, es decir, buscar o captar la voluntad de la otra parte. Y elementos éticos. Elementos éticos son aquellos que emocionan, que conmueven y que te llevan, digamos, a la acción. Aceptar o no aceptar ese tipo de argumentos. Es decir, que una buena argumentación, para calificar objetivamente una buena argumentación, tenemos que tener en cuenta el contexto de la argumentación, como ya decía, para Manuel Atienza y en sus etapas y en su análisis, el contexto de la argumentación es el judicial. Si nos quedamos en la tradición retórica, el contexto de la argumentación que existía en ese momento y que se estudiaba en ese momento era más bien el del defensor, el del abogado defensor o el del fiscal. Y también es importante el conjunto de la argumentación. Y este conjunto de la argumentación y de argumentar bien no significa solamente una cuestión de técnica, sino también de ética y de emoción. Son tres elementos que van de la mano para una buena argumentación. Finalmente, ¿por qué es esto importante? Porque, bueno, porque pueden haber buenas decisiones mal argumentadas. Yo acá simplemente les ponía un caso difícil, seguro ya me fui de tiempo, pero un caso difícil, como les decía recién, con una definición residual, los casos difíciles son aquellos respecto a los cuales la opinión pública, esclarecida o no, está dividida de tal manera que no es posible tomar una decisión que pueda satisfacer a unos y a otros. Este caso difícil, el caso Lagos del Campus versus Perú, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, era un caso muy importante porque establecía, esperen que los quiero ver. Dejar de presentar. Este caso establecía la ejecutabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos económicos, sociales y culturales son un caso difícil porque es muy difícil imponerle al Estado que cumpla derechos económicos, sociales y culturales cuando un Estado económicamente no puede. Bueno, en este caso, ¿qué me pareció a mí? Me pareció que era una buena decisión que llevaba a que los estados empiecen a ampliar derechos y a proteger más derechos de la sociedad, pero que estuvo muy mal argumentada porque de hecho los votos disidentes eran argumentativamente mucho más ricos que la sentencia en sí misma. Entonces era una sentencia que, si bien tenía un buen fin, un buen objetivo y era justo, era muy difícilmente aceptada, digamos, por la sociedad en su conjunto. Entonces vemos cómo por ahí podemos tener buenas decisiones, pero que al ser mal argumentadas no son recibidas de la mejor manera y, bueno, esto perjudica de alguna manera el derecho. Y sobre todo, bueno, en estos casos difíciles que son los más controvertidos. Eso es todo. Muchas gracias, Cintia. Te pasaste un poquito, pero no importa. La Robbie ahí te regaló un par de minutitos. Perdón. No, está muy bien, muy claro, Gracias. Cintia, y muy interesante la temática, así que después seguro que van a haber preguntas. Bueno, sí. La tercera expositora es Eliana de Rosa. Bueno, Eliana es abogada, profesora y doctora, recientemente doctora en Derecho por la facultad, y nos va a hablar sobre la argumentación jurídica y la inteligibilidad del derecho. Así que, Eliana, bienvenida y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por esta oportunidad y, bueno, expresar también, sumándome a quienes me antecedieron en mi gratificación por formar parte de este equipo de investigación. Bueno, el título tentativo, digamos, es Argumentación Jurídica e Inteligibilidad del Derecho. Lo que me propongo es hacer un abordaje de lo que ha diseñado lo que ella llama el concepto de inteligencia. Resultó muy ilustrativo. Una idea tiene una doble dimensión. Una dimensión real, que se traduce en el hecho de que las decisiones de gobierno se explicitan como decisiones de la mayoría, y una dimensión ideal, que consiste en concebir a la argumentación como discurso público, necesariamente, lo cual está necesariamente vinculado con una pretensión de corrección sustantiva. Se encuentra intrínsecamente vinculada a este segundo costado, el segundo costado ideal,
porque justamente va a ser el resorte justificatorio sobre el cual van a descansar las decisiones gubernamentales, institucionales en su conjunto. Y esta expectativa tiene particular relevancia en el ámbito de la praxis judicial, donde las decisiones que se adoptan tienen incidencia directa en la vida de los miembros de la comunidad. Entonces, bueno, hablar de argumentación implica también, no se puede soslayar, el otro costado de la praxis argumentativa, que es una instancia previa, que es la interpretación. Y a su turno, esta remite a marcos de referencia a partir de los cuales el intérprete opera y argumenta. Entonces, bueno, básicamente una de las dificultades con las que se encuentran actualmente los intérpretes, digamos, en el ámbito de la praxis jurídica en general y en particular en el ámbito de la praxis judicial, es la ampliación de estos marcos de referencia que ya no se limitan a las normas positivizadas, sino que ahora se incluyen normas suprapositivas, o sea, positivizadas nacionales, transnacionales y suprapositivas, lo cual puede decantar en un fenómeno de indeterminación del derecho, y en estrecha vinculación con esto, el otro problema que se suscita es la apertura a la posibilidad de discrecionalidad en las instancias, de una excesiva discrecionalidad en las instancias interpretativas de la praxis judicial. Entonces, bueno, a través de identificados estos desafíos, a mí particularmente he querido abocarme a trabajar el concepto de inteligibilidad del derecho de esta autora argentina. Es abogada, filósofa del derecho, nacida en Argentina, pero se encuentra radicada en la universidad, trabajando en la Universidad de Navarra, en la cátedra de Human Rights and Political Thought de la Facultad de Derecho, desde el año 2016. Ella ha ido desarrollando este concepto paulatinamente y lo ha trabajado en muchos escritos. Básicamente, digamos, de lo que se trata, el punto de partida es señalar esto, que una de las consecuencias de la superación del modelo decimonónico propio del formalismo jurídico ha supuesto una ampliación de la actividad judicial, en la medida en que ha implicado un desconfinamiento de la labor del juez y de las prácticas judiciales que ya no se explican en términos de operaciones técnicas. Pero bueno, ha traído otras dificultades y lo que no se puede negar, explica esta autora, es que en la instancia interpretativa hay una necesaria o implícita una instancia de creatividad del magistrado. Entonces, el punto de partida de la pregunta de esta autora que estoy investigando es si el derecho puede de alguna manera controlar esta dimensión valorativa de la interpretación y de qué modo, si se trata de un control cuantitativo, es decir, en cuanto al límite de casos respecto a los cuales la valoración es considerada derecho, entra en el concepto de derecho, y un control cualitativo respecto de cuáles son las razones que validan jurídicamente esa valoración, la valoración del intérprete. Esto es lo que la autora, obviamente, recién se habló, lo que la autora llama problematicidad del derecho, que se da mucho en los casos difíciles, y ella se focaliza en el derecho como práctica, en una primera aproximación, y luego pone especial atención en el derecho como discurso escrito. Entonces, por razones de tiempo, no voy a ahondar en este momento en el derecho como práctica, pero a modo de pantallazo general, digamos, un primer paso que ella realiza en el abordaje del derecho a partir de su inteligibilidad y de las prácticas jurídicas en general, consiste en la confrontación con los fines propios como horizonte último que oriente y limite la actividad interpretativa. Y en segundo lugar, digamos, en orden a la intelección del derecho, en orden a disipar este problema de indeterminación, bueno, aproximarse a través de la dimensión discursiva. Y para esto, la autora propone un análisis sobre la incidencia que tienen los usos del lenguaje en la formación de los conceptos jurídicos. Cuando va a plantear este problema, una de las cosas, de las dificultades que ella señala como una dificultad propia del neoconstitucionalismo, es que no existe digamos, en este panorama actual, casi controversia que no se plantee en términos de derechos fundamentales, con una marcada indiferencia hacia las reglas del uso del lenguaje que es fundamental. Entonces, básicamente entonces eso es lo que dice, que
la ausencia de una plataforma moral común ha transformado las prácticas jurídicas en una especie de torre de Babel, donde todos utilizan idénticos enunciados, idénticas declaraciones para hacer valer pretensiones opuestas y muchas veces contradictorias, excluyentes unas con otras. De este modo, el lenguaje jurídico ha devenido en altamente manipulable y digamos, genera una suerte de nebulosa en la cual no queda claro en la praxis interpretativa cuáles son digamos, se inmiscuyen elementos intencionales de la gente que interpreta, que pueden no formar parte del plexo dentro del cual se debe mover el intérprete. En consecuencia, digamos, lo que se propone es identificar en el nivel del lenguaje fundamental o de derechos humanos aquello que necesariamente debe estar implicado en el concepto en cuestión. Y para ello propone una doble estrategia. Por un lado, el recurso a una teoría semántica que dé cuenta del vínculo objetivo, es decir, no discrecional, de la significación o representación de los enunciados de derechos fundamentales o requerimientos de justicia que estos enunciados expresan. Y en segundo lugar, la identificación de un horizonte de justicia objetiva que garantice que la realidad expresada o significada en estos conceptos es intrínsecamente razonable. Entonces, ella dice que esto únicamente se puede lograr a través de una teoría semántica de tipo realista, para lo cual se vale el aporte de los filósofos del lenguaje Saul Kripke y Hilary Putnam. Y ella entiende, digamos, que en el ámbito de la formulación de los enunciados de derecho fundamental, el realismo implica asignar una prioridad explicativa a la referencia, a la realidad referida por sobre el significado. Y correlativamente ella va a trasladar este mismo argumento al ámbito de la teoría del conocimiento. Dice que justamente a la asignación de esta prioridad le sigue una asignación en el ámbito de la teoría del conocimiento de la aprehensión sobre el juicio. Corresponde entonces primero la referencia sobre el significado y luego la aprehensión sobre el juicio. Primero se aprende la realidad y la realidad que se va a incorporar en el concepto y luego se formula el juicio de incorporación en el concepto. Esto implica también dejar de lado teorías semánticas de tipo convencional de los usos del lenguaje, en donde el significado antecede a la referencia, porque los juicios anteceden a la aprehensión del concepto, lo cual en última instancia terminan deviniendo en un problema de ininteligibilidad de la referencia. Entonces, y finalmente, ella lo que dice es que cuando se aborda los enunciados, la formulación de enunciados desde una teoría semántica de tipo convencional, la validez de los mismos tiene un sentido parcial o parroquial, dice ella, esas son sus palabras, casi en un tono peyorativo, porque únicamente se pueden hacer valer dentro de la comunidad lingüística que participó en el acuerdo. De modo que ella defiende la tesis de que solo a través de una semántica realista que asigne prioridad a la referencia por sobre el significado y a la aprehensión por sobre el juicio, se está en condiciones de dar cuenta de las 4 notas fundamentales que caracterizan a los enunciados de derecho fundamental y en particular a los enunciados, aquellos que formulan derechos humanos. A saber, la proyección de universalidad, la naturaleza categórica, la pretensión de comprensibilidad o inteligibilidad y la pretensión de razonabilidad. Entonces, para ir cerrando, continúo yo en esta línea de investigación. Lo que ella entiende es que para poder dar cuenta, o sea, solamente se podrá dar cuenta de estos 4 caracteres, de estas 4 notas definitorias de los enunciados de derecho fundamental en la medida en que se atribuya prioridad explicativa a aquella realidad a la que se referirá el concepto por sobre el significado que deviene con posterioridad. Y para eso es necesario encontrar un referente rígido que sería el punto de convergencia y que finalmente constituirían el límite
dentro del cual debe moverse tanto la actividad interpretativa como la actividad argumentativa. A modo de cierre, bueno, una definición que hace de esta referencia rígida es que se trata de indagar, son rígidas o no convencionales, aquellas que señalan fines o bienes básicos que todo derecho debe garantizar, las que proscriben tipos de acción que frustran de modo necesario la realización de estos fines, y las que garantizan un ámbito de libertad para actuar o para actualizar tipos de acción intrínsecamente vinculados en la realización de los fines humanos básicos. A través de este modo se va perfilando el concepto de inteligibilidad que el autor ha profundizado en trabajos posteriores, donde ha demostrado que este concepto se puede proyectar a la teoría de las fuentes del derecho, ha demostrado también su capacidad de conectarlo con otros órdenes normativos y cómo el derecho puede conectar lógicamente con otros órdenes normativos y que por supuesto va a ser objeto de un tratamiento más extenso en el trabajo final de esta investigación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eliana. Muy claro, muy preciso. Bueno, después tenemos que apurarnos porque está un poco de tiempo. Bueno, Georgina Huercio, que nos va a hablar sobre la importancia de la oralidad y la implementación de mecanismos alternativos en la gestión y resolución de conflictos en el marco de los sistemas adversariales. Georgina. Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Es un placer formar parte del seminario. Voy a tratar de ser breve y concisa y respetar el tiempo que nos han otorgado. Como ya se mencionó al principio, participo de este proyecto cuyos directores son el doctor Bermúdez y la doctora Ibars, como graduada de la Facultad de Derecho. En el marco del mismo, actualmente me encuentro en proceso de profundizar la investigación que realicé a propósito de mi trabajo final de cursado en la especialización en defensa y garantías, con orientación en Derecho Penal y Derecho de Familia y Menores de la Universidad Nacional del Litoral. El mismo versa sobre materia penal. A través de esta investigación lo que pretendo es poner en discusión y análisis la fuerte tradición inquisitiva que continúa instalada en nuestras prácticas institucionales y que se encuentran tan arraigadas que chocan y colisionan con las nuevas prácticas que han introducido los textos normativos de, podríamos decir, reciente sanción, y que entre sus objetivos primordiales está abandonar precisamente este modelo para instalar uno de corte adversarial en el ámbito del derecho penal. Por ejemplo, la persistencia del trámite y la burocratización como formas de afrontar y decidir las causas son una manifestación de esta resistencia que está presente en la cultura jurídica. Bueno, partiendo de ese reconocimiento, entiendo que para comenzar a encontrar respuestas, soluciones, es fundamental el enfoque que se adopte en relación a la gestión del conflicto. También, por otra parte, dado que el problema tiene múltiples aristas, específicamente me centré en el estudio de la oralidad y el rol protagónico que ocupa, el impacto que entiendo tiene en el éxito de esos cambios, y la relación con los mecanismos de resolución alternativa de conflicto. Esto a la luz de la resolución 2/2019, que dictó la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, que a partir del 13 de noviembre del año pasado resolvió implementar algunos artículos del Código Procesal Penal Federal en todos los tribunales con competencia en materia penal de las jurisdicciones federales del territorio nacional. Algunos ejes que he desarrollado, simplemente los voy a enunciar, son hacer un breve paso sobre la fuerte presencia del formalismo en la administración de justicia, y con él, del secreto, la demora, el lenguaje técnico y las solemnidades, que como, ya mencioné, también los modelos de organización se han centrado en la tramitación de expedientes. Y de la misma manera la incidencia que en esto tiene la enseñanza del derecho y su práctica, que creo continúa siendo rutinaria y meramente exegética de la norma. Si bien la teoría es necesaria, poco sirve si no está acompañada de conocimientos que sean necesarios para
desarrollar prácticas relevantes en esta estrategia de cambio y que preparen a los abogados específicamente en el ámbito penal para mediar, conciliar o presentar adecuadamente la teoría del caso, haciendo buen uso de la dialéctica, la retórica y la argumentación jurídica. Bueno, la persistencia de estos factores conducen, entre otros, más allá de las reformas procesales que se puedan hacer, a lo que Alberto Binder llama la reconversión inquisitorial de las estructuras adversariales, principalmente a través de la escriturización, entonces, bueno, en consecuencia los procesos de reforma se degradan y reaparece esta cultura inquisitorial. También, bueno, otras cuestiones que abordo es que a partir de, bueno, de lo que mencionaba anteriormente, es importante poner de resalto que cuando hablamos de oralidad no se habla simplemente de las actuaciones en roles escénicos o espacios más o menos majestuosos, sino de la centralidad que tiene la oralidad para lograr pasar de un modelo de administración de justicia que está basada en las peticiones administrativas a una administración de justicia que está basada en el litigio. Esta estructura del litigio es un punto fundamental y es un eje articulador de la propuesta de cambio. El uso de la oralidad, principalmente en las etapas previas al juicio, permite mejorar notablemente la calidad de las respuestas. Esto ya lo mencionaba Fernando en la presentación. Impacta la información que poseen las partes en el contradictorio, bueno, garantiza la inmediatez, la flexibilidad, la desformalización de las etapas del proceso. Bueno, siguiendo esta lógica, en la investigación me introduzco en el estudio de la incorporación a la normativa tanto de fondo como procesal de formas autocompositivas y resarcitorias y de criterios de oportunidad para la solución de casos en sistemas judiciales como el nuestro, que están sobrecargados endémicamente y en los cuales la cantidad de casos sin respuesta es abrumadora. En la práctica, esto, bueno, impacta en la cantidad y la calidad de los litigios que finalmente se van a dirimir en juicio, que llegan a juicio. Esto es así porque justamente estos institutos, acompañados de la oralidad, tienen la capacidad de desplazar el trámite y lograr una construcción de resultado que usualmente se ve relegado en el afán de sostener el ritualismo del expediente. De la misma manera, bueno, estos métodos, en especial la reparación integral y la conciliación, hacen aparecer a los sujetos naturales del conflicto, y por eso, frente a la despersonalización de los trámites que implica el expediente, se pondera el contacto con las personas, se vuelve tangible el problema de las mismas. Y bueno, finalmente también abordo otro de los aspectos que analizo, es el rol de la defensa, y sobre todo de las defensas públicas frente, digamos, a estos instrumentos. Bueno, para concluir, quiero agregar que en este momento el objetivo es, bueno, como dije anteriormente, profundizar la investigación y aportar a la validación de la hipótesis que se plantea en el proyecto, respecto, bueno, a que el abogado debe manejar en profundidad la tópica, la retórica y la dialéctica, para que el discurso sea eficaz, y reflejar también de algún modo el cumplimiento de algunos objetivos que se plantearon específicos, que tienen que ver con el alcance de la escritura y la oralidad en el proceso judicial, y la identificación del discurso jurídico como discurso práctico que tiende a la verdad. Bueno, muchas gracias. Bueno, cedo la palabra y quedo abierta a cualquier pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Georgina. Muy claro la exposición. Felicitaciones. Bueno, le damos la palabra ahora a Valentín Bayone. Bueno, Valentín Bayone es abogado, actualmente coordinador de la Secretaría de Posgrado, Ciencia y Técnica de la Facultad de Derecho. Así que Valentín nos va a hablar sobre la oralidad judicial como presupuesto de la tutela judicial efectiva en el derecho laboral. Gracias, Valentín. Ahora sí, me había faltado desmutear el micrófono. Bueno, después de escuchar a mis compañeros, no sé si dar gracias por participar del proyecto o pedir perdón. Así que bueno, eso lo verán ustedes. Ciertamente un riesgo la persona que me invitó a participar, así que bueno. Pero bueno, el que no arriesga no gana. Así que de alguna manera contarles que mi humilde participación en este proyecto de investigación tiene que ver cómo
mi participación como tesista de maestría. Es decir, yo cursé en el año 2017 y 2018 la primer corte en Derecho del Trabajo, la maestría en Derecho del Trabajo, dirigida por el doctor Libellara, y me encuentro en este momento en proceso de redacción de tesis. Y como mi tesis está vinculada al tema del proyecto de investigación, un poco, bueno, quería contarles qué es lo que estoy trabajando. Bueno, para hacer una descripción y una breve fundamentación de mi tema de investigación, comentarles que, bueno, que con la reforma de la Constitución Nacional en el año 94, la incorporación de los tratados internacionales, la reciente, relativa reciente reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, junto con los códigos procesales de la provincia de Mendoza, en el ámbito civil, comercial, penal, laboral y de familia, se percibe un cambio importante en lo que son los paradigmas que se venían planteando a nivel del sistema de justicia. Cambio que pone a la oralidad como uno de los presupuestos para acelerar todo proceso legal con el fin de obtener una rapidez en la respuesta de la justicia. Uno de los riesgos de la oralidad es que se entienda como una mera cuestión técnico-formal de saber expresarse bien o decir las cosas con claridad, descuidando el auténtico alcance del principio. Está vinculado con el fin del proceso, el tiempo, el servicio y la obtención de la verdad jurídica objetiva y material. Esto un poco lo comentaba el doctor Bermúdez, también lo acaba de comentar Georgina. Personalmente considero que la oralidad procesal no es solo una técnica formal del discurso jurídico, sino que supone una instancia de valoración sustancial en orden justamente a esta verdad jurídica objetiva como fin del proceso judicial. Con las recientes reformas legislativas, en especial en el ámbito del derecho procesal civil de la provincia de Mendoza, se incorpora en el ordenamiento procesal civil la regla de la oralidad. Eso está actualmente en debate, algunos lo consideran como una mera técnica, pero hoy por hoy el desarrollo jurisprudencial y doctrinario sobre el tema lo considera como un principio procesal. Como comentaba el doctor Bermúdez, el tema de mi investigación se circunscribe al derecho del trabajo. Comentarles que la oralidad en materia laboral ya se viene aplicando desde la sanción de la ley 2143 y la 2144 del año 52, que define de alguna manera lo que es la oralidad efectiva. Esta oralidad efectiva tenía que ver mucho con la producción de la prueba y la participación directa del juez en la producción de la misma. En materia laboral podemos decir entonces que son pioneros, seguramente también en otras materias que no son propias de mi especialidad, por ejemplo el derecho penal, pero son materias en incursionar sobre este principio de la oralidad. Como ustedes saben, los tribunales del trabajo en la provincia de Mendoza están organizados por cámaras, y si bien el proceso es inicialmente escrito, culmina con una audiencia de vista de causa, donde un tribunal recibe la prueba oral, escucha los alegatos y, bueno, posteriormente dicta una sentencia. De alguna manera estos conceptos se encontraban claros en los proyectos de modificación de Ley Procesal Laboral del 52, en los que el legislador consideraba la oralidad como principio básico, entendiendo que la oralidad de la prueba facilitaría la celeridad del trámite y la economía de la actividad jurisprudencial mediante la concentración procesal, un poco lo que venía comentando. En pocas palabras sería el contacto directo del juez con las partes y las pruebas en audiencias de juicio concentradas en el tiempo, que son considerados como presupuestos de la tutela judicial efectiva del trabajador y buscan velar por el cumplimiento de la relación laboral. Es decir, no siempre tiene que ver con un conflicto de alguna manera que finaliza la relación de trabajo, como puede ser una indemnización por despido, sino muchas otras cuestiones que tienden a velar por la continuidad de la relación laboral. Ese es otro principio contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo. Por tanto, y según mi modo de ver, para alcanzar la tutela judicial efectiva, el principio de la oralidad debe conjugarse con otra serie de principios procesales como el de uniformidad, el de brevedad, el de publicidad, gratuidad, celeridad, inmediatez, concentración, bueno, toda una serie de principios que contempla la legislación laboral. En una experiencia reciente, en un curso de maestría, analizamos de alguna manera lo que es todo lo que son estas nuevas plataformas de negocios, por ejemplo, Uber, Pedidos Ya, etc. Y de alguna manera, con el equipo de maestrando, llegamos a la conclusión de que nuestro derecho del trabajo permite, porque posee una elasticidad propia que se le dan los principios generales, adaptarse a estas reformas de la realidad, o sea, a esta realidad que estamos viviendo, que ningún código de procedimiento puede
alcanzar a cubrir de manera completa, sino que son estos principios de derecho del trabajo lo que le permiten adaptarse a la realidad de los negocios. En este caso, el derecho del trabajo, con estos principios que de alguna manera acabo de mencionar, puede cubrir de alguna manera las exigencias del derecho del trabajo. Bueno, la reforma de la justicia en los últimos años se sostiene principalmente sobre la base de la incorporación de tratados internacionales, pero concretamente, como decía recién, con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación y las consiguientes reformas de los códigos procesales. Estas reformas se generan con la idea de constitucionalizar y convencionalizar los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales y buscan asegurar la tutela judicial efectiva. Esto es muy interesante porque también lo contempla la agenda de políticas públicas que plasma el Plan de Acción Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Presidencia de la Nación. Nos pueden ahí en el público, hay personas que han cursado la maestría en magistratura y profundizaron este tema con el doctor Chayer, y es de alguna manera los que en una gestión anterior impulsaban todo el desarrollo de la oralidad en todo el sistema judicial de la República Argentina. Por otra parte, el contenido de la tutela judicial efectiva laboral ha comprendido a lo largo de la historia la abolición, por ejemplo, de la tortura, la desaparición forzada de personas, las ejecuciones sumarias, extralegales y otras prácticas naturalmente denegatorias de la tutela judicial. Así pues, este derecho es una garantía del hombre como tal, sin importar su nacionalidad como natural, comprendiendo de alguna manera a los trabajadores en su vinculación contractual dependiente. Lo que quiero decir con esto, básicamente, es que la tutela judicial efectiva concierne en que si existe el reconocimiento de un derecho, debe existir una acción idónea para protegerlo. Por lo tanto, considero que la oralidad es un principio judicial y procesal necesario para alcanzar esto que sería la tutela judicial efectiva. Bueno, puedo si quieren avanzar un poco sobre la descripción del problema a investigar, la hipótesis, los objetivos, pero en honor a la brevedad y por el tiempo que nos queda, me gustaría contarles una anécdota. Es un juicio que estoy llevando en la justicia federal, donde no se ha implementado en el Código de Procedimientos todavía el principio de la oralidad, tal y como lo conocemos en el Código Procesal de la provincia de Mendoza, que es un juicio de una empresa de transporte contra, bueno, vamos a decir el demandado porque es por todos conocido y aparte es un enemigo público, yo creo que todos van a estar de acuerdo conmigo, que es la AFIP, especialmente la Dirección General de Aduanas. Seguramente todos nos hemos asustado mucho cuando fuimos a Chile y nos compramos un teléfono y no lo declaramos, y bueno, estábamos aterrados de que el oficial de aduana encontrara el teléfono entre nuestras pertenencias. Bueno, esto es un caso similar, parecido, donde la ley, el Código Aduanero, sanciona al transportista por el contrabando de mercaderías. Eso establece uno de los artículos del Código Aduanero. Lo interesante de la anécdota es que nosotros ofrecimos 5 testimoniales, 5 empleados de la empresa de transporte que nos contaban el trabajo que realiza la empresa para evitar que los choferes, como los pasajeros, realicen actos de contrabando. Si ustedes hubiesen tenido la oportunidad de participar, si esa audiencia se hubiese grabado y ustedes pudieran escuchar los testimonios, más allá de la reproducción escrita del acta elaborada por el auxiliar, ustedes hoy me darían la razón en que el Código Aduanero y la interpretación que se hace del Código Aduanero al responsabilizar al transportista sobre el contrabando es patente. Los testigos demostraban acabadamente cómo la empresa, por todos los medios posibles y necesarios, intenta evitar actos de contrabando, pero que, bueno, su control es limitado y muchas veces estos actos suceden, los inspectores de la aduana encuentran la mercadería y a la que terminan sancionando es a la empresa transportista. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Y voy ya resumiendo y acabando mi presentación. Es que si en la justicia federal, si el Código de Procedimiento de la Nación contemplara el principio de la oralidad, tal y como lo contemplamos en el Código de Procedimiento Laboral, Penal, de Familia y Civil y Comercial, los jueces hubiesen podido tener una cabal percepción de los relatos de los testigos y de la prueba ofrecida, que el método escrito de ninguna manera nos permite. Así que un poco en resumen, y como justificación de lo que considero que es un principio del derecho procesal, a la oralidad como un principio del derecho procesal, tiene que ver con esto, ¿no? Con la percepción por todos los sentidos, es decir, una percepción humana del fenómeno, que no es la misma que la percepción
por intermedio de instrumentos que nos hacen llegar a conocer, en este caso, el relato de las testimoniales. Así que bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Valentín, clarísimo. Mejor que como empezaste, así que cumpliste superadamente. Así que muy bien. Bueno, ahora pasamos con dos intervenciones que nos van a convertir un poco sobre el tema de la educación, el tema de la enseñanza, formación jurídica y la oralidad. Así que invitamos a Cecilia Moyano. Bueno, Cecilia Moyano es abogada, subsecretaria académica de la Facultad de Derecho, que nos va a hablar sobre la alfabetización académica en enseñanza del derecho y la importancia de los primeros años. Cecilia. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Y bueno, agradezco obviamente a Fernando y a Lorena que bueno, nos han invitado y participado en este momento, en este hermoso encuentro, en este seminario. Bien, mi aporte a la investigación viene desde otro ámbito, como dijo Fernando, desde la enseñanza. Personalmente me he dedicado casi toda mi vida a la educación y a la enseñanza del derecho, y bueno, justamente por compartir algunos espacios de formación con Lorena en algunas etapas del ingreso a la carrera de abogacía, fuimos como aprendiendo de algunas cuestiones o algunos elementos o herramientas que son fundamentales en la formación de los futuros operadores jurídicos, ¿sí? El tema del proyecto se vincula específicamente con la oralidad y con la praxis, pero bueno, yo me tomo el atrevimiento, con el permiso de ustedes, de ir un poquito para atrás, porque para llegar a ese lugar tenemos que apuntalar desde la formación, y no solamente desde la formación quizás de los últimos años o de la formación posterior en posgrado, como se está dando actualmente, que se está dando principalmente la argumentación y la oralidad y la retórica en el ámbito del posgrado, sino comenzar desde el inicio, de los primeros años de la formación de los operadores jurídicos, con la enseñanza de las herramientas del discurso, tanto oral como escrito, ¿no? Y aquí nos encontramos con un problema, porque tradicionalmente en las carreras de Derecho no hay asignaturas de grado en los cuales se aborde la problemática del discurso jurídico, y mucho menos las técnicas de expresión oral y escrita, en la que el lenguaje es necesario como herramienta fundamental del abogado, ¿sí? Independientemente de cualquiera sea la incumbencia profesional que luego desempeñe como graduado. Este aspecto de la formación ha quedado como relegado a las habilidades naturales de cada estudiante, o a los conocimientos previos y su bagaje cultural que ha adquirido en las etapas de formación formal, digamos, anterior al ingreso a la universidad, llámese educación primaria y secundaria en general. Esto nos trae un problema que se detecta fácilmente en los primeros años de la carrera, ya que todos los estudiantes, la mayoría de los estudiantes, vienen de contextos socioculturales diferentes, de trayectorias educativas diferentes a su vez, ¿sí? Y que, bueno, sabemos que también esas trayectorias educativas en muchos aspectos han abandonado la enseñanza de la lengua, o se aborda de una manera muy, muy limitada, lo que trae como consecuencia que las nuevas generaciones tengan graves problemas de expresión, de comunicación, y una limitación de su vocabulario absolutamente amplia. Básicamente mi tarea o mi trabajo tiene como finalidad analizar la interdisciplina del derecho y la enseñanza de la lingüística en los primeros años del derecho, ya que ha empezado, digamos, a tener cierta relevancia en estos últimos años,
pero que todavía no ha tenido un desarrollo importante. Eso llama la atención porque justamente a través del lenguaje es en la manera en la cual se manifiesta el derecho, ¿sí? Tanto obviamente en el ámbito escrito como en el ámbito oral, que son, bueno, dos maneras de comunicación diferentes. Y en el transcurso de la carrera, el estudiante, como va aprendiendo de manera autónoma o de manera asistemática o, digamos, de alguna forma, digamos, sin un acompañamiento, sin ninguna formalidad, las habilidades de expresión, de tanto escrita y obviamente en cuanto a la oralidad, tampoco va teniendo un acompañamiento, sino que va dependiendo de estas habilidades que va teniendo el estudiante. El discurso jurídico, como sabemos, implica un conjunto de saberes y de formas culturales también, cuya apropiación es importante que el estudiante vaya teniendo desde el inicio de su formación, para luego que esto obviamente repercuta de manera positiva en su desempeño profesional al momento ya de su graduación. Por eso es necesario que los futuros abogados adquieran ciertos conocimientos lingüísticos necesarios para mejorar su expresión, ¿sí?, en todos los formatos discursivos que existen, y principalmente abocado a la oralidad. Sabemos que en general no tienen muchas experiencias de oralidad, ya que, como dije anteriormente, en su formación previa, no tienen experiencias de exposiciones orales o de presentaciones orales, y entonces vemos nosotros como un llamado de atención en las primeras mesas de exámenes finales en las que rinden los estudiantes de las primeras materias de la universidad, todas las falencias de expresión, tanto desde el vocabulario, de la escasez de vocabulario, desde la dificultad para expresarse o para ordenar la idea o el razonamiento que tienen en la cabeza y expresarlo, sumado obviamente a cuestiones que también son importantes como los nervios, el manejo de los nervios, del miedo a hablar en público, que son todas cuestiones que aparecen después también, pero que se visibilizan en una situación o en un contexto de examen para los estudiantes, ¿no? Todo el manejo de lo gestual, que sabemos que en la oralidad es fundamental, porque lo gestual o los códigos no verbales, para decirlo mejor, pueden confirmar, reemplazar o contradecir lo que estamos diciendo y modificar lo que el auditorio está percibiendo. Muchas veces el auditorio percibe o interpreta más lo gestual o puede distraer a lo que se está diciendo oralmente. Actualmente, en la praxis de los operadores jurídicos, las modificaciones actuales en cuanto a la oralidad y la publicidad de todos los contextos en los que se están desarrollando la práctica de los abogados y de los jueces en general, no admite tiempo para la duda, para el balbuceo, para los miedos, para los nervios, ya que ahora estamos todos muy expuestos en filmaciones, en video, a través de las noticias, etc. Y creo que la formación de los futuros profesionales tiene que arrancar desde el inicio con este tipo de acompañamiento, de alguna manera formalizar la enseñanza, ¿no? Que sea algo instintivo y natural y que cada uno haga lo que pueda o lo que le sale para poder hablar en público, para poder exponer. Hace imprescindible que en la currícula del grado se proporcione al estudiante cierto conocimiento en cuanto a las técnicas de escritura, obviamente, pero también que garanticen la correcta expresión oral, el manejo de las emociones, el medio escénico, el dominio de elementos no verbales, la comunicación visual, la postura corporal, ¿sí? Así como también aplicar los diferentes tipos de preguntas en los interrogatorios y el manejo de las réplicas y contrarréplicas discursivas. Sabemos que en la praxis así funciona, pero en la enseñanza no se está dando, por lo menos en la enseñanza de grado. Creo que en los procesos de evaluación
se puede empezar a trabajar desde ese lugar. Los procesos de evaluación tienen que ser eminentemente prácticos, ¿sí? Desde una perspectiva instrumental. De nada sirve en un examen oral medir conocimientos teóricos. Quizás formamos mejor al futuro profesional a través de las preguntas, de las respuestas, de la necesidad o la exigencia de argumentación de determinadas ideas o de determinados razonamientos que evidencie cierto dominio de la oralidad, que luego obviamente va a hacerse evidente o necesario en el ejercicio profesional. Estas técnicas de argumentación, de refutación orales son fundamentales para la formación del abogado, del futuro abogado o de los futuros operadores jurídicos, para decirlo en general. El discurso argumentativo se estructura en proposiciones que constituyen un razonamiento que siempre son una puesta en escena para otros, sea su canal escrito u oral, ¿sí? Siempre esa argumentación, ese razonamiento está construido para alguien. A alguien le estoy hablando, a alguien me estoy dirigiendo, a la contraparte, al juez, a un auditorio, a un jurado o a la sociedad toda, ¿sí? Entonces siempre esa demostración y ese discurso tiene que estar construido de una manera adecuada, para lograr obviamente la verosimilitud y la persuasión de lo que yo estoy argumentando o demostrando. Entonces, considero desde mi experiencia en la docencia y principalmente con los estudiantes de los primeros años de la carrera y en el ingreso a la Facultad de Derecho, que es prioritaria la relación o el análisis interdisciplinario del derecho y la lingüística como un saber fundamental que tiene que desempeñar un rol eminentemente instrumental, ¿sí? Para afianzar el aprendizaje del derecho. En este contexto actual, donde la sociedad requiere cambios y donde la cultura del derecho también ha generado cambios fuertemente desde la incorporación de la oralidad a la praxis jurídica, se hace imprescindible el abordaje del discurso jurídico como una herramienta de enseñanza del derecho desde los primeros años, considerando, como dije al principio, las falencias y las diferencias y las desigualdades que traen los futuros estudiantes. Creo que debemos reforzar en los primeros años la posibilidad de que los estudiantes se formen en el lenguaje, en la amplitud de su vocabulario, para luego poder acceder de una manera más adecuada al lenguaje técnico jurídico, ¿sí? Porque vemos que inmediatamente los involucramos a un lenguaje técnico jurídico, pero estamos desconociendo que muchas veces no tienen ni siquiera un lenguaje básico adecuado. Suponemos que conocen palabras que no conocen, etcétera, y entonces creo que hay que, de alguna manera, en el grado, reforzar el estudio de la lingüística para de alguna manera reforzar en la enseñanza del derecho. Así que bueno, espero que estamos avanzando con esto recién y bueno, hay mucha tela para cortar al respecto de la enseñanza del derecho. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Cecilia, por el aporte muy significativo. Bueno, ahora le pedimos que hable, tenemos un alumno becario, también en el proyecto de investigación, que es Jorge Uvilla, que va a hablar sobre los desafíos de la enseñanza del derecho frente a la oralidad procesal. Ya nos quedan poquitos para terminar y abrir las preguntas, ¿eh? Les pedimos paciencia al auditorio. Jorge, cuando quieras. ¿Qué tal? No sé si se ve bien, ¿se escucha? Perfecto, Jorge. Buenísimo. Bueno, la profesora me sacó bastante del tema para hablar realmente, como bien dice Fernando. Yo soy estudiante, voy a intentar ser breve. El planteo del cual parte el aporte que yo quiero hacer ahí a la investigación es que yo soy un estudiante próximo a recibirme, ya quizá en mis últimas 3 materias, y creo que este problema que plantea la profesora realmente existe no solo en los primeros años quizá de la facultad, sino que después se va
va continuando hasta que uno está por salir, y cuando está por salir dice, ¿realmente aprendí o no aprendí? Entonces, eso a mí me despierta la iniciativa de ver cuál es el modo en el que aprendemos, o sea, hacia dónde va la enseñanza del derecho actualmente. ¿Muy teórica o muy práctica? ¿O acaso hay un punto entre medio? Bien, y leyendo distintos autores de distintos lugares de Latinoamérica principalmente, encuentro que en muchos sitios, al igual que como está sucediendo en Mendoza actualmente, se está desarrollando un proceso de oralidad que se está llevando a cabo por la legislación, y nos interpela necesariamente a observar esta enseñanza de grado. En mi caso, mi perspectiva es bastante acotada en eso, en la enseñanza de grado, de ver ciertas técnicas relacionadas con lo que va a ser la práctica profesional, que son técnicas que se tienen que incorporar a medida que uno, de a poco, pero a medida que uno va cursando la carrera. No serviría de nada quizá que un curso exclusivamente de argumentación y meter todo conocimiento ahí, un curso de oralidad y meter todo ahí, porque quizá eso, a la hora de trasladarlo a la práctica, a la hora del alumno que está por recibirse o el abogado recién recibido, aún así se encuentra con un choque, o sea, con un choque contra una pared. Entonces, el planteo de lo que yo veo ante este cambio de paradigma en el sistema de justicia, ante tanto cambio legislativo, es que la enseñanza necesariamente debe modificarse. Y debe modificarse no significa que en todos los aspectos. Puntualmente en estas herramientas, como bien decía la profesora que me antecedió, como instrumentos para que el operador jurídico, una vez que salga, pueda hacerle frente a estos nuevos paradigmas que nos impone la justicia. O sea, el derecho va avanzando, no puede ser que la enseñanza se quede estancada como cuando le enseñaban a Belgrano. Y esto puntualmente uno lo analiza en un autor, el doctor Betancourt, que él plantea desde la base de la educación en lo relacionado a contenido, métodos y medios. Me interesó mucho el planteo de este autor porque él habla de que las tres cosas tienen que estar muy bien relacionadas. Contenido, el qué enseñamos. El medio es con qué. Y los métodos, el cómo lo enseñamos. Entonces, él plantea que no sirve de nada solo basarnos en contenidos, que eso lo vamos a ver en los programas, que eso lo vamos a ver en el plan de estudio, sino que después hacen falta, mediante los medios y los métodos, incorporar herramientas para que todo ese contenido tan abstraído, que es lo que nos pasa a los estudiantes muchas veces, encontrar todo en códigos, en leyes, en esa enseñanza memorística, que es lo que terminamos repitiendo en exámenes, cómo trasladar otras herramientas que sean transversales durante toda la carrera, para que esos conocimientos de solo el contenido puedan trasladarse a una aplicación práctica, puedan trasladarse al caso de un cliente que llegue o de a alguna persona que necesita asesoramiento. Cómo trasladar en palabras concretas, en un discurso ordenado, bien explicado, lo que nos enseñan actualmente exclusivamente desde la óptica del contenido. Entonces, bueno, ese va a ser el aporte en el cual yo estoy trabajando, puntualmente descripción del sistema actual y desafíos y proposición de mejoras para frente a la oralidad como nuevo paradigma en la justicia. Bueno, muchísimas gracias de Jorge, muy claro, impecable. Bueno, nos quedan solamente 2 intervenciones para que después abramos las preguntas. A continuación viene Mauricio Pérez Abdala, que empezó como estudiante becario y ahora es un abogado recién recibido. Nos va a hablar sobre los alcances políticos de la retórica jurídica, un ejemplo en Marco Tulio Cicerón. Mauricio. Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias, Fer. Bueno, gracias a todos por la exposición y por haberme invitado al seminario. La verdad que es un placer formar parte de este grupo de investigación, ¿sí? Bien, lo que te voy a tratar específicamente, ¿sí? Es, bueno, en el marco del proyecto de retórica de argumentación jurídica, me interesa analizar los alcances de la retórica jurídica, ¿sí? En la perspectiva política. Bien, por eso voy a analizar no la faceta forense o filosófica de Cicerón,
sino ver el aspecto político, específicamente en los discursos de él, que son las berrinas. O sea, me voy a centrar en estos discursos. ¿Bien? Bien, bueno, las berrinas es un discurso que él hace contra Gayo Verres, que Gayo Verres era en ese momento gobernador de Sicilia. Sí, esto se da o sea, él es gobernador de Sicilia entre el 73 y el 71. Sí, este discurso se da aproximadamente en el 70 a.C. Bien, ¿qué pasa? En esa época al gobernador se le confiaban los mandos militares, ¿sí? Tanto también la jurisdicción civil como la jurisdicción penal. Bien, y duraba 1 año en su cargo. En este caso, él dura más de 1 año, dura 3, porque se podía prorrogar por cuestiones excepcionales, ¿sí? Y bueno, a él se le prorroga. Bien, estos discursos, ¿sí? Son principalmente 7, bien, que consisten, o sea, que están divididos. Bien, tenemos una parte preliminar, una sesión preliminar, que la sesión preliminar es en contra, digamos, de Quinto Cecilio Nigrio, que se había presentado como acusador, bien, de Verres, y él que hace, él quería actuar como único acusador de Verres, porque decía que Quinto Cecilio podía, al no ser muy buen orador, lo que podría hacer es dejar que Hortensio, que era digamos, el que lo defendía a Verres, le diera un paseo, digamos, y lo sacara victorioso a Verres en el proceso. Bien, ¿qué es lo que pasa? Entonces, a través de ese discurso que en esta primera parte, él queda como único acusador en el proceso. ¿Sí? Después está dividido en 2 sesiones. Tenemos la primera sesión y la segunda sesión. En la primera sesión, que en realidad, a ver, es lo único que se dice ante los tribunales, porque después de esta sesión Verres se marcha de Roma y es condenado en ausencia. Bien, en esta sesión, ¿sí? Él hace referencia a todos los peligros que tienen, digamos, la clase de jueces, y a su vez las maniobras que va a utilizar Hortensio y Verres para poder demorar todo el proceso y que la gente se olvide. Porque también tenemos que tener en cuenta que justo la situación socioeconómica y política que estaba en Roma era una situación excepcional, pero bueno, para no alargarme tanto, no voy a introducirme en ese tema. Bien, y entonces, bueno, recalca todas estas medidas y agarra la opinión pública, bien, o sea, se agarra, digamos, de la opinión pública para hacer, o sea, como un elemento de presión hacia Verres y hacia Hortensio. Bien, después pasamos a la segunda sesión, que la segunda sesión la tenemos dividida en 5 discursos, que tenemos la apertura romana, sí, la apertura de Sicilia, el problema del impuesto al trigo, el tema de las estatuas y sobre los suplicios. Sí, vamos a hacer una breve acotación de cada uno, porque en realidad lo que me interesa ver es cómo él, a través de las técnicas de oratoria, a través de todas las herramientas retóricas, él puede llegar a convencer, si bien no tanto al tribunal, porque en el tribunal ya en el primer discurso ya no hace el resto de los discursos ante el tribunal, sino también a la opinión pública. Bien, digamos que en la apertura de Roma, en la apertura romana, digamos que es un antecedente o sea, él habla de todos los hechos que anteceden a cuando Gayo Verres era pretor de Sicilia, sí, habla de todos los abusos que él cometió, sí, antes de que llegue a ser gobernador de Sicilia. Después habla de la apertura de Sicilia, que en la apertura de Sicilia lo que él va haciendo, que es una estrategia que a mí me da mucho la atención, es el tema de una preparación psicológica, digamos, a los tribunales, a la opinión pública, bien, para poder de esa manera dejar a Verres, bien, mal parado y justificar a él como abusador, bien, como abusador, como corrupto, y dejarlo siempre mal parado, y que la gente también pudiera llegar por sí sola a la declaración de culpabilidad, bien, de Verres. Bien, el problema del trigo también, o sea, en todo el tema de los abusos que comete, ya que le agrega, ¿sí? O sea, le cobra un excedente, o sea, un dinero suplementario al impuesto al trigo que se regía ya, estaba regulado por la ley de Hierón en ese entonces. Bien, después
en el discurso que ahora es sobre las estatuas, lo que él deja en claro, o lo que él hace surgir en los ciudadanos romanos, es el hecho de que le hace renacer ese sentimiento hacia lo sagrado, porque él en realidad no se basa en este discurso tanto en el aspecto cuantitativo, ¿sí?, de todos los hurtos que había hecho, de elementos religiosos, de estatuas, de que había saqueado, o sea, de que había sacado cosas que pertenecían a templos, sino lo que él quiere recalcar es el hecho de ese sentimiento que era muy importante hacia lo sagrado del ciudadano romano, ¿sí?, para generar, aún así, que la misma opinión pública lo condene a Verres, ¿bien? Y por último, bueno, habla de los suplicios, que en el tema también de los suplicios hace como un resumen de todos los hechos de lo que lo acusa a Verres, pero a su vez también agrega el hecho de las ejecuciones a los ciudadanos romanos, bien, que le había cometido, ya que en esa época tenemos que tener en cuenta que el hecho de ser ciudadano romano era un privilegio, bien, no todos eran ciudadanos romanos, entonces ya el hecho de realizar ejecuciones a ciudadanos romanos, bien, o abusos a ciudadanos romanos, iba a hacer que la misma población lo condenara públicamente, o la opinión pública lo condenara a él. Bien, más que todo, en realidad, yo lo que quiero hacer entender, como decía antes, es ver por ahí las técnicas, o sea, mi proyecto va referido más en todo el tema de las técnicas y las herramientas que utiliza Cicerón, sobre todo en este discurso que es más político, y a su vez, o sea, él terminando el discurso, remata todo, digamos, con una larguísima invocación a los dioses, también haciendo referencia a ese sentimiento religioso que tenían los romanos. Bien, ¿qué pasa? Tenemos que tener en cuenta que Verres, en este contexto, digamos, personifica, ¿sí?, un sistema político corrupto, ¿sí?, despótico, que fue sostenido en Roma por la clase aristocrática. Bien. Y bueno, Cicerón viene a hacerle contra a ese sistema, ¿sí? Es muy importante tener en claro que las frases y los discursos de Cicerón han vencido a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, no han perdido actualidad, porque, a ver, estos discursos los podemos aplicar al día de hoy también y se han mantenido sobreviviendo a todas las transformaciones sociales. O sea, me gustaría, ¿sí?, para cerrar, terminar con una frase que dice Marquesi, que dice que Cicerón tuvo un imperio, el de la palabra, y fue y es el sumo maestro del arte del decir, para cuantos en ese arte necesitan buscar fuera de sí lecciones y ejemplos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mauricio, muy claro, muy lindo el aporte. Bueno, y cerramos con la codirectora de este proyecto de investigación, Lorena Ibars, que nos va a hablar sobre la importancia del lenguaje en la praxis jurídica, los aportes de la retórica jurídica antigua a las humanidades. Lorena. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, un placer realmente. Mucho de lo que yo iba a decir ya lo han dicho, he estado, digamos, desperdigado, así que lo que voy a hacer es acotar un poco. Es cierto que puede resultar un poco extraño, ¿no es cierto?, decir que en la antigüedad la literatura y el derecho iban juntos. Hoy en día tenemos tan asumido que la literatura es ficción que no nos permitimos asociarla con el derecho, en cuanto el derecho busca la verdad, ¿no es cierto?, en una situación, en unos hechos. Pero en la antigüedad no era así. Es más, incluso en los juicios se tomaban como ejemplo obras de los grandes, de Homero, Hesíodo, Virgilio, para resolver un caso. O sea, a ese nivel hablamos de unidad entre lo que sería la literatura y el derecho. Porque en la antigüedad todo lo que era escrito era de algún modo sagrado y todo estaba atravesado por la retórica. Entonces, estudiar la retórica tenía que ver con estudiar el lenguaje en sí. Y como ya es tarde, le voy a contar una anécdota que es muy simbólica, digamos, para que entiendan cómo pensaba el hombre antiguo. Básicamente, quien habla con la verdad, para el hombre antiguo, habla deleitando al público. De ahí la frase de Quintiliano, docere movere delectando, es decir, enseñar conmoviendo, o sea, enseñar el hemisferio izquierdo, ¿no es cierto?, conmoviendo con el hemisferio derecho, izquierdo-derecho, y llevar a la acción, o sea, eso es el movere, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenían que estar las tres cosas
juntas, porque de esa manera hablaban los dioses. O sea, es hablar a través del humano estaba la verdad de los dioses. Y para que me crean, que no es un invento, sepan que en el templo de Apolo, donde estaba la sacerdotisa, la pitonisa, que vaticinaba, ¿no es cierto?, el futuro, eran elegidas entre las jóvenes más bellas, ¿no es cierto?, vírgenes y bellas, y como eran tan bellas, las raptaban, se las llevaban. Entonces, para que esto no sucediera más, se decidió que se eligieran mujeres vírgenes, pero cincuentonas. Decayó tanto, ¿no es cierto?, esto de ir a visitar el oráculo, que los propios sacerdotes del oráculo se morían de hambre, porque, bueno, no viene al caso, pero para vaticinar se recibía algo a cambio, que decidieron volver a la vieja costumbre de poner jóvenes bonitas, porque no solo decayó la gente que consultaba el oráculo porque le gustaba ver, o sea, la belleza de esas jóvenes, sino también porque las ancianas no hablaban bonito, no hablaban en verso, por lo tanto, ¿qué decía la gente? Esa no es la palabra de los dioses porque suena feo. Y esto que a ustedes les puede parecer, bueno, muy, muy antiguo, en realidad actualmente también se está estudiando el hecho de que el lenguaje, para que me entiendan el porqué de la anécdota, que me surge ahora por una cuestión de tiempo y sé que están cansados y bueno, para amenizar un poco, es el hecho de que el lenguaje es una vía de comunicación muy compleja, que va a implicar muchísimos aspectos y muchos no son conscientes para el hablante. Es decir, implica no solo lo que se dice, el modo como se expresa eso que se dice, sino también qué se dice en lo que se dice. Y esto que parece un trabalengua en realidad es fundamental. ¿Por qué? Porque de las múltiples posibilidades que tengo, y más en español, que podemos armar 500 frases para decir una misma idea. Entonces, de todas esas múltiples posibilidades que tenemos para expresar algo, hacemos una selección muy particular de las palabras y no hacemos otra selección, elegimos las palabras. Bueno, entonces, ¿por qué le damos a esa selección determinado orden y no otro? ¿No es cierto? ¿Por qué armamos una oración? ¿No es cierto? Y la organizamos de determinada manera en nuestro discurso. Todo eso ha sido estudiado por la retórica, o sea, viene desde muy antiguo y justamente la retórica nace en Grecia para dar cuenta de todos estos procesos y enseñar a manejarlos para que el recurso, para que estos recursos hagan eficaz el discurso, ¿no es cierto? Sobre todo porque la retórica nace en base a lograr el consenso. Y acá viene, bueno, lo que han mencionado del vir bonus. El vir bonus en la mentalidad del hombre antiguo tiene que ver, no es lo mismo homo que vir. Homo es hombre, vir es varón. Pero varón no en el sentido de sexo, es al revés a como lo entendemos hoy en día, ¿sí? Hoy decimos, se nace varón y se llega a hombre, en la antigüedad se nace hombre y se llega a varón. Varón es aquel que tiene todas las virtudes, viene de la misma raíz, vir. Bien, vi es fuerza, pero es fuerza de voluntad, es fuerza que también es la misma raíz de virtud, ¿sí? Entonces, el vir bonus es aquel que trabaja sobre sí mismo para lograr la máxima expresión de sí mismo, ¿sí? Es trabajar la virtud. Entonces, en el derecho entra todo este aspecto ético, que ya lo trabaja la retórica, o sea, para ser un excelente orador, como lo llamaban en la antigüedad, se tenía que ser un vir bonus, o sea, no solo un peritus dicendi, o sea, un perito en el hablar, un experto en el lenguaje, sino también un hombre virtuoso. ¿Esto por qué? Porque obviamente, como también ya mencionó, bueno, Roberta y otros expositores, se pueden armar argumentos que sean falaces, se pueden tergiversar cosas. Entonces, aprender toda esta técnica, este arte, justamente es para hacer relucir, ¿no es cierto?, la verdad en los juicios. No tiene otra función. Mi trabajo en este proyecto básicamente es todo el marco teórico de la retórica. Yo me especializo en retórica desde la antigua a la neorretórica, y bueno, y junto con Fernando trabajamos estos aspectos aplicados al derecho.
básicamente, bueno, en eso para no abundar, y si quieren, bueno, estoy abierta a las preguntas, podemos ampliarlo ahí, pero sepan que, a ver, todas las teorías de la argumentación sí o sí parten de los estudios de Aristóteles, que es el sistematizador, hay otros previos, es el gran sistematizador, y luego viene Cicerón y Quintiliano, que son los nombres romanos más importantes. La tradición, digamos, retórica, sí o sí parten de sus estudios, porque sistematizaron absolutamente todo, y las teorías nuevas lo que hacen es tratar de entender la profundidad de todo eso que implica no solo psicología, diríamos hoy en día, psicología, lenguaje y oralidad, ¿no? O sea, bueno, y todo un trabajo con el ser, ¿no? Con la persona. Así que bueno, en resumidas cuentas, a eso me dedico en este proyecto. Cualquier cosa me preguntan. Bueno, muchísimas gracias, Lore. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, hemos estado corto de tiempo para las preguntas, pero bueno, nos quedan unos 15 minutitos antes de que cerremos. Para cualquier duda, pregunta que quieran hacer del auditorio, a cualquiera de los investigadores, o preguntas generales, también aportes que quieran realizar o comentarios. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Graciela. Sí, Graciela. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, primero saludarlos, muchas gracias, he escuchado todo atentamente, se me han escapado millones de cuestiones, así que bueno, confío en que la repetición mediante que van a levantar la clase en el aula virtual, creo que la repetición va a ser un buen aliado mío para, bueno, nada, se ha brindado muchísima información. Así que bueno, muchas gracias. La verdad es que creo que he aprendido mucho hoy. En particular, como yo soy defensora pública oficial penal de la provincia de Mendoza. Así que bueno, la exposición que me ha llamado desde mi rol cotidiano, la atención es la de la doctora Georgina Huercio. Ella explicó al final que parte de su investigación estaba orientada a la defensa, pero también advierte sobre una nueva oleada, digamos, inquisitiva. No quiero describir esta nueva oleada inquisitiva circunscribiéndola al fenómeno de la escrituralización, pero sí está obviamente conectada, en los procesos adversariales que tienen como principio procesal la oralidad. Entonces, la pregunta es para ella, en este caso, ¿en qué actos, ¿sí?, procesales, concretamente, o en qué etapas del proceso, o en qué incidentes del proceso advierte esta imposición de una nueva oleada o rasgos inquisitivos en el proceso de transición al sistema adversarial y acusatorio puro? Hola, Graciela. Bueno, la verdad es que yo por el tiempo traté de ser breve, pero una de las cosas en las que puntualizo en la investigación es que el modelo nunca se fue, entonces no es que hay nuevas oleadas, sino que sancionamos o reformamos legislación y es ponerle un ropaje nuevo, con una legislación nueva, a un sistema que está ahí arraigado desde hace siglos, ni siquiera años. Entonces, específicamente hablando del Código Procesal Federal, pues yo me desempeño en la órbita federal, están vigentes los artículos, deberíamos estar aplicándolos,
y no lo hacemos. Seguimos igual, como mucho en cuanto a soluciones alternativas, nos acercamos con muchísimo esfuerzo a una suspensión del juicio a prueba. Y incluso en estas épocas de pandemia nos sigue exigiendo, la Fiscalía se ha flexibilizado un poco, que hagan tareas comunitarias cuando no tienen a dónde ir, y más con las medidas preventivas. Es pelear todo el tiempo por la conciliación, bueno, y hablar de las reparaciones integral, y criterios de oportunidad, que bueno, esto tampoco lo desarrollé, disponer de la acción en causas que sabemos que se van a prescribir, porque no hay otra forma, o sea, se prescriben, ni hablar. O sea, no nos aceptan absolutamente nada, así que es un tironeo diario, principalmente en la instancia donde yo estoy, que es cuando las causas ya están elevadas a juicio, instancia de tribunal oral. Esto, con el modelo acusatorio, si bien no está, digamos, funcionando pleno, el código, digamos, debería darse en la primera etapa. O sea, ese colador debería darse en etapa de lo que hoy es la instrucción. Pero bueno, tenemos estos artículos por el momento funcionando, que pueden aplicarse, podrían aplicarse en instrucción, en instancia oral, y no se hace. Entonces, el enfoque en esta parte que yo mencionaba, el rol de las defensas oficiales, ver cómo introducir esas propuestas. No sé si eso responde a tu consulta. No es que, por eso quería hacer hincapié, no es que aparecen, están y no se van. Por más que hablemos de que se viene lo nuevo, en la práctica seguimos forzando las formas viejas de proceder. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. No pasa, no, creo que lo que decís, este panorama de inquisitivo, si me permiten un pequeño señalamiento, se hace más patente en la provincia de Mendoza, porque al estar vigente, muchísimos más artículos o muchísimas más instituciones de un sistema adversarial o de un sistema acusatorio, el hecho de que, como vos bien dijiste, se administrativiza el litigio, ¿no es cierto? O sea, se le da una forma oral a cuestiones que realmente, o sea, más allá de que se hablen, tienen una lógica de trámite, o una lógica formalista, digamos. Y esa lógica formalista y de trámite, en el derecho penal, siempre tiene una raigambre inquisitiva, digamos, obviamente. Entonces, bueno, nada, mi aporte es que es mucho más escandaloso, digamos, para mí, que a diferencia de Nación, en la provincia de Mendoza no solamente haya legislación vigente, sino que haya toda una reestructuración institucional de cara a la oralidad y que se siga manteniendo, decidiendo o peticionando debajo de, o sea, bajo los antiguos cánones. También es bastante desalentador en las audiencias orales y que no se puede llevar a cabo un proceso de deformalización total, digamos, y que se confunde, creo yo, deformalización con caos, con desorden, y no pasa por ahí, digamos, sí, en lo que ha habido una mayor tolerancia, o por lo menos lo que yo considero bueno, es un sistema de audiencias que tienen multipropósito, es decir, que uno puede llegar con una petición y en el sistema de audiencias reformar esa petición, pero en general, desde mi punto de vista, en el proceso de oralidad en la provincia de Mendoza hay una gran contradicción, porque si bien se instauran mecanismos de oralidad que teóricamente van en función de garantías y derechos de los imputados, se han restringido algunas garantías. Entonces es como un proceso abierto en lo procesal,
pero absolutamente punitivista, digamos, de ejercicio de derechos. Doy un ejemplo, han limitado los recursos de apelación durante muchas etapas del proceso. Entonces uno no puede acceder a un tribunal superior para que revea una decisión. Entonces, por un lado se aplica la oralidad, pero por otro lado se restringen o se acortan derechos del imputado. Nada, solamente se los quería compartir y darle las gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Graciela, por el aporte, muy importante y significativo. Bueno, muy bien, no sé si alguien más quiere dar un aporte, pregunta, comentario. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, María. Yo tenía una duda, yo estoy acá medio curiosa por lo que veo. Yo recién me recibo y la investigación siempre me interesó. He participado de una competencia internacional y eso fue lo más cerca que estuve de investigar. La verdad que la experiencia me encantó y siempre pensé que, bueno, que después de terminar la carrera me gustaría involucrarme y comenzar con esto de la investigación. Mi duda puntual es cómo dar los primeros pasos, cómo comenzar con esta parte del derecho que es la investigación en sí misma. Bueno, muy bien, María. Bueno, espectacular la pregunta. Efectivamente, primero manifestar la inquietud, ¿no? Es decir, primero manifestar inquietud de querer investigar, querer participar, con lo cual te agradezco que hayas participado. Habría que ver, hoy por hoy, la Facultad de Derecho tiene varios proyectos o varias líneas de investigación actuales y vigentes. Hoy por hoy están abiertas esas proyectos de investigación para que los alumnos, graduados y profesores puedan participar. En ese caso hay que hablar con el director del proyecto para que justamente te pueda validar la incorporación. Además de eso, generalmente, acuérdate que siempre hay convocatorias internas de becas de investigación y convocatorias desde la Secretaría de Investigación del Rectorado. Con lo cual, tenés dos alternativas para presentarte. En tu caso, puedes presentarte como graduada. Así que cualquier duda o cualquier inquietud, charlémoslo en privado. Yo actualmente soy el coordinador de Ciencia y Técnica en la facultad, con lo cual me encargo de esto justamente, de incorporar a nuevos becarios, a nuevos investigadores a los proyectos. Así que cualquier duda que tengas en particular, yo después te puedo orientar. Habría que ver qué temática te gusta o te gustaría investigar, y ahí podemos ubicarte en algún proyecto. ¿Sí? Bien. Así que ¿Y cualquier... para ahí, los proyectos que hay están publicados o no? ¿Cómo, perdón? No te escuché. Los proyectos vigentes están publicados en la página de la Facu. Están publicados, está en la resolución 3932, si lo querés ver, sino directamente en la página de la universidad, no de la facultad. Andate a los proyectos de investigación bianuales, los proyectos 2019, ya ahí tenés los 13 proyectos que hoy por hoy tiene la Facultad de Derecho. Bien. Gracias, Fernando. No, al contrario, María. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario más? ¿Pregunta? Bueno, muy bien. Bueno, ya siendo casi las 9, les agradecemos la presencia, la participación. Realmente ha sido muy lindo, muy enriquecedor todas las ponencias. Siempre queda gusto un poco a poco, pero bueno, para la próxima trataremos de ampliar un poquito más. Este es el problema del seminario, que lamentablemente a veces nos queda poco tiempo, pero bueno, la idea es plantear el tema y seguir discutiendo en la brevedad. Los que no saben, les comento, hoy por hoy estamos llevando a cabo la segunda corte de la diplomatura en retórica y argumentación. Esta vez está en Facultad de Filosofía y Letras, tiene como sede ahí, por eso la anfitriona es nuestra querida Lorena Ibars, de la facultad. Sí. Así que bueno, los que estén interesados, estamos recién empezando, con lo cual los que estén interesados y que quieran participar, los invitamos también para que se involucren en la diplomatura. Así que bueno, no sé si alguien quiere decir algo, si no, damos por cierre el seminario, agradeciendo la participación. ¿Lore? Bien, sí, agradecerles, realmente, bueno, sí, siempre el tiempo es tirano, así que
Pero bueno, estamos abiertos a que también nos consulten por otros medios, creo que nos conocen bastante, saben dónde buscarnos, así que tendríamos que armar otro seminario, Fernando, o repartirnos, porque somos muchos en el proyecto, entonces repartirnos en 2 días. Y eso que no han puesto todos, no han expuesto todos, si no imagino. No es tanto. Así que bueno, para otra oportunidad lo organizaremos así en 2 tandas. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, felicitarlos a todos los que expusieron porque realmente han hecho un trabajo maravilloso y bueno, creo que queda demostrado en esos mínimos 10 minutos que tuvieron para exponerlo, así que bueno, los felicito y bueno, seguimos trabajando, así que bueno, un placer. Bueno, muchísimas gracias a todos. Cortamos la grabación y les damos las gracias por haber participado. Estén atentos para próximas invitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos.